Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Una pregunta muy común entre toda persona que tiene un gato es, oye, ¿por qué los gatos se van de casa y ya no vuelven? Pues es de esto de lo que va a ir el vídeo, de daros todo el abanico, porque hay muchas causas que explican por qué los gatos se van de casa y ya no vuelven, más que nada para que, conociendo estas causas, las podáis prevenir, es decir, que no las lleguéis incluso ni a cometer de manera accidental, de manera que el riesgo de que vuestro animal, por la razón que sea, que luego vamos a ver, se vaya y no vuelva, se reduzca drásticamente. Es decir, evitemos que el gato se nos pueda ir de casa en un momento dado. Una de las causas más importantes de verdad por las cuales un gato suele irse de casa es que el animal tenga miedo. Y esto es algo muy común. Un gato es un animal muy temeroso. Es un animal que ancestralmente, de siempre, ha sido un animal muy individual. Los gatos salvajes solamente se juntaban para aparearse y por lo tanto, muy acostumbrados como están a vivir en soledad, también han sido siempre muy precavidos, muy reactógenos ante cualquier cosa. Cuando no ven algo normal, enseguida el gato ¡pam!, se coge y se va. ¿Situaciones que les provoquen miedo? Muchísimas. Desde que introduzcas una nueva mascota en casa, desde que en casa hayan muchos gritos, muchas situaciones de estrés que al gato le causan miedo, que haya mal ambiente, muy similar al anterior, dentro de la casa, entre los componentes de la familia. Esto el gato lo detecta y dice, oye, a mí tarde o temprano igual me cae alguna encima, y el animal se va, no está a gusto, siente miedo y desaparece. Otra causa muy común por la cual los gatos se van y luego ya no vuelven a casa es que se van a buscar pareja. Y una vez la han encontrado, pues luego se desorientan y ya no vuelven a casa. Esto es algo que está dentro de la naturaleza del gato, pero sobre la cual podemos influir. Y nosotros los veterinarios no recomendamos la castración por un hobby, ni por ganar más ni menos dinero. Esto es una chorrada, se puede ganar dinero de muchas maneras. Simplemente debéis entender que la castración hace que el animal tenga menos enfermedades y que varíe, que cambie su comportamiento de querer buscar pareja. Esto es más llamativo en los machos, pero las hembras en muchas ocasiones también van a buscar macho. Y en un momento de explosión hormonal, pues es algo muy común. Y esto es algo que debéis conocer para poder prevenir. Otra situación muy común es que en lo que llamamos apego al territorio. ¿Esto qué significa? Pues vosotros no os dais cuenta, pero el gato es un animal que va marcando toda la casa, va desprendiendo pequeñas cantidades de feromona y llega un momento que normalmente los gatos les gusta tener un territorio reducido, que tienen muy impregnado de sus olores y muy reconocible para ellos mismos. ¿Qué es lo que ocurre? Que te cambias de casa y para ellos esto es una auténtica hecatombe, es algo completamente nuevo y quieren volver a su situación anterior, es decir, a su casa originaria, porque por más cariño que les des, les va a costar adaptarse al nuevo sitio. No te voy a decir que para que evitar que el gato se escape no te cambies nunca de casa, pero que sí que debes saber que los primeros días, semanas e incluso meses al gato le va a costar adaptarse y que el riesgo que en este momento pueda escaparse va a ser mucho más elevado. Te he comentado antes el apego al territorio, pero de la misma manera que está el apego al territorio, está también el apego a una determinada persona. Los gatos tienen personas para las cuales para ellos son auténticos referentes, son su auténtica madre o su auténtico padre. La verdad es que más la madre, porque los gatos hay que reconocer que tienen un claro favoritismo por las mujeres. Pero imaginaros la situación, que tenéis un gato que tiene un apego muy fuerte por una de vuestras hijas. Y esta hija se va a estudiar a otra ciudad, es decir, que durante una serie de meses al año, hasta que lleguen navidades o vacaciones de verano, la hija desaparece y el gato pues, se siente y dice, oye, me falta mi referente, me falta mi punto de apoyo. Y, digámoslo así, va a buscarlo, porque no se encuentra a gusto, no encuentra este apoyo en otras personas. Esto, vuelvo a decir, esto es difícil de prevenir, porque no vas a decirle a tu hija que no se vaya de casa,
pero sí que conociendo que el gato tenía este hiperapego, digamos, sentido de posesión hacia esta persona, cuando esta persona desaparezca durante un tiempo, tenéis que saber que el riesgo de que el gato se escape y no vuelva a casa sea mucho más elevado para prevenirlo, poner protecciones, poner barreras, etcétera, etcétera. Luego está el caso de la sobrepoblación gatuna. Los que tenemos gatos en casa, yo en concreto en mi casa tengo 7 gatos, pero tengo la suerte de que vivo en una casa pues bastante grande, con mucho jardín y demás, y los gatos pues pueden no verse muchas veces de uno al otro durante horas, o incluso solamente se ven a la hora de comer, cuando se les pone la comida. Pero si esa misma situación la intentas reproducir en un sitio más pequeño, ¿qué ocurre? Que a la gran mayoría de gatos no les gusta pasar mucho tiempo con otros gatos, y cuando ven que hay una sobrepoblación, que hay muchos congéneres, cogen y se van. Muchos dicen, oye, no estoy a gusto, sí, me dan de comer, pero cada vez vienen menos, hasta que un día dejas de verlo. Hay otra causa que yo denomino personalmente la pérdida de comodidad, que es que el gato está acostumbrado a unos estándares, pues a su mantita, a su colchón, etcétera, etcétera, o a dormir incluso en tu cama, cosa que no acabamos de recomendar mucho, y en un momento determinado pues cambia la situación y se pierden esos estándares de comodidad. Se pierde el colchón, por la razón que sea, se lo has cambiado y demás, y el gato empieza a sentirse incómodo y opta por ir a buscar esa comodidad a un nuevo sitio. Se va y ya no vuelve. Lógicamente, la falta de sus necesidades básicas. Sobre todo, cuando digo necesidades básicas, no me refiero solamente a que lo alimentes bien y demás, sino que simplemente, por ejemplo, encontrarse el gato con que su arenero o bien lo has cambiado de sitio habitual, o que está tremendamente sucio, que te has descuidado y se ha llenado de cacas, hace que el gato diga, oh, esto a mí no me gusta, esto para mí lo interpreta como un ambiente hostil, coge y se va. Se va simplemente, y es triste decirlo, porque no le gusta el sitio donde hace sus necesidades, no le gusta ir a cagar ahí porque hay mucha caca. Es así. Y se va a otro sitio y ya no vuelve, porque dice, mira, allí no estaba a gusto, punto. Lógicamente, la curiosidad. Los gatos son tremendamente curiosos y muchas veces van a investigar, y llegan un momento, no en todos, pero en ciertos gatos se desorientan y ya no saben volver a casa. En este caso, vosotros tenéis que actuar anteriormente a esto, conociendo a vuestro gato, sabiendo que si es un gato de por sí tremendamente curioso, que por desgracia la mayoría lo son, pues tengáis presente de que esto puede ocurrir y que toméis medidas de protección y de vigilancia para que esto no ocurra. Otra causa tremendamente común también es el aburrimiento. Un gato cuando está aburrido necesita distracción. Es decir, que tú no juegas con tu gato, no tienes la atención suficiente con él, el gato está aburrido y pues se queda mirando un pajarito, va a cazarlo porque se aburre, pim pam, se va y oye, y se lo ha pasado un día tremendamente divertido y dice que ya no vuelve a casa porque ve que esto que le satisface tanto como es el instinto de caza, distraerse y jugar en otro sitio, porque ha conocido a otros gatos también, pues en casa no lo tenía y dice, pues mira, me voy. Es algo también muy común que el gato se vaya de casa llevado por error. No sé si os habéis fijado que los gatos se sienten tremendamente atraídos, por ejemplo, por el calor que desprende el motor de un coche al cabo de un rato que lleva apagado. Es decir, ese calor que es agradable en cierta manera al gato, oye, que es una fuente de calor muy óptima, se mete en el hueco del coche y el coche arranca de nuevo, coge y se va. Y si el gato reacciona a tiempo para no quemarse, porque ya cuando coge el coche velocidad aquello se calienta mucho, a lo mejor te ha soltado al gato a varios kilómetros de casa. El gato completamente desorientado, muy asustado porque ha vivido una situación de estrés, es muy difícil que vuelva a casa. Situaciones de pánico. Hay situaciones que la gente, haciendo, por ejemplo, la típica gracia que hace mucha gente de ponerles un pepino, porque resulta que el pepino al gato le recuerda por su similitud y su textura a una serpiente. El gato ve un pepino, se asusta muchísimo y en esta situación de pánico el gato lo que tiende a hacer es a correr desaforadamente.
y en ese instinto de correr y escaparse puede recorrer una distancia lo suficientemente grande como para luego decir, oye, no vuelvo a casa, no vaya a ser que esté la serpiente aquella, que en verdad era un pepino, que me ha provocado una situación de pánico, que no estoy a gusto y mira, aquí estoy más tranquilo y ya no vuelvo. Por ejemplo, el sentirse que son presa. Hay muchos gatos que están en casa tranquilos, el dueño introduce un perro, y los perros y los gatos no es que se odien o se lleven mal, como os explicaba en este vídeo, sino que simplemente no se entienden. Y ahí os explicaba la razón del auténtico o del supuesto odio o manía que se puedan tener perros y gatos. Pero no cabe duda que el animal puede en un momento dado interpretar que va a ser una posible presa por parte del perro o de otra mascota más grande que él que hayas introducido, y coge y desaparece y se va por instinto de supervivencia. Lógicamente hay enfermedades también que provocan que los gatos se vayan de casa y no vuelvan. Por ejemplo, sin ir más lejos, una demencia senil. La demencia felina hace que, pues igual que en las personas, en los gatos a partir de una determinada edad, una edad avanzada, para que os hagáis una idea de la edad de los gatos, aquí os hicimos un vídeo no hace mucho explicándoos a cuántos años humanos supone la edad del gato, para que os hagáis un poco idea de que, por ejemplo, un gato de simplemente a lo mejor 10 años, pues ya es un gato tremendamente anciano, con muchos años, y que puede tener, por ejemplo, una demencia felina que haga pues que, como en las personas, se desorienten, se pierdan y ya no sepan volver. Lógicamente, el estrés y la ansiedad, vuelvo a decir, el estrés y la ansiedad, os lo he dicho en muchísimos vídeos, es una causa de que muchos gatos se quieren ir de casa. El estrés hoy en día en los gatos, el gato es un animal que todavía no está, por decirlo de alguna manera, 100% domesticado, que todavía hay cosas que no entiende, que le cuesta asimilar, y una manera de reaccionar ante cualquier situación es teniendo un cuadro de ansiedad. En este vídeo os cuento la manera en la cual podéis tratar y prevenir toda ansiedad de gato, porque un gato ansioso va a ser un gato que va a tener tendencia a irse. Y luego, y por último y para terminar, porque no hay más causas, pero os quería comentar solamente las más notorias. Es cierto, es completamente cierto, de que los gatos tienden a irse de casa y no volver cuando están muy enfermos y atisban de que puedan morir. Esto os lo explico en este vídeo. ¿Por qué los gatos se van de casa a morir fuera de casa? Lógicamente, si el gato fallece, nunca más va a volver. Pero en ese vídeo os explico en qué os tenéis que fijar, en qué síntomas que os harán ver o interpretar de que vuestro gato pueda estar a punto de fallecer, de manera que podáis prevenir que tenga la tentación de irse de casa. Es una situación muy triste, porque has estado criando el gato toda la vida, el gato te quiere y demás, pero presiente esta situación y dice que se va. Y esto de verdad es muy importante que lo conozcáis. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.